¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto saludarles. Es un privilegio el poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Qué bien y qué bueno que nos podemos reunir todos en armonía para escuchar la palabra, para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos, quiere enseñarnos. De verdad que la palabra de Dios es tan rica, es tan extensa, me he estado dando cuenta cada vez que leo la palabra de Dios, lo profundo, lo extenso. De verdad que para conocer toda la palabra de Dios, yo creo que va a ser hasta que estemos en su presencia. Pero qué importante es que diariamente tengamos comunión con el Señor, leyendo su palabra, escuchando su instrucción, qué importante. Y un momento también de instrucción del Señor es el que estemos todos reunidos en su nombre, todos juntos en armonía, dice su palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya pronto estaremos juntos físicamente, pero ahorita estamos juntos en el Espíritu. Amén, en el Espíritu, escuchando su palabra, aprendiendo del Señor. Gracias a Dios por eso. Y vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este tiempo de reunión, Señor. Este tiempo en el cual tu palabra es expuesta. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, y esa es parte de tu misericordia, que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas cada día. Gracias porque tu presencia siempre está abierta, siempre la puerta y la entrada a tu presencia. Gracias a tu Hijo Jesucristo podemos entrar y ahí tú nos puedes hablar y enseñar, instruir, exhortar, consolar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que tu palabra, Señor, sea entendida en nuestros corazones, que nuestra mente sea renovada, que nuestro corazón sea transformado, que nuestra vida sea cambiada por tu palabra. Quita todo estorbo, Señor, quita toda distracción, Señor, quita todo pecado aún, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos estar transparentes y limpios y libres, Señor, delante de ti para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice el corazón de mis hermanos, bendice nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón para tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y también te ruego, Padre, que tu palabra, solamente tu palabra, sea la que se exponga el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de dos personas. Alguna vez platiqué de esas dos personas, pero hay cosas interesantes y nuevas que no habíamos mencionado, pero está tremendo, de verdad. Es de Bezaleel y Aholiab. Ellos trabajaron en el tabernáculo, construyeron el tabernáculo que Dios le había mostrado a Moisés, pero la similitud que hay de estos hombres con la vida espiritual tuya y mía como hijos de Dios es tremenda, es impresionante. Vamos a Éxodo capítulo 31 y vamos a leer del 1 al 11. Éxodo 31 del 1 al 11 y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Y esta última parte de este versículo está muy importante. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Cuando estaba leyendo esto, de verdad es parte de las lecturas o parte de la lectura que estoy llevando en este año,
Y cuando lo leí, de verdad me quedé pensando, me hizo reflexionar mucho en cómo el Señor confió su obra a estas dos personas. Había más, obviamente trabajaron muchas personas más, pero ellos dos eran los que estaban a cargo de la obra, eran los que estaban, a los que el Señor había llamado para edificar el tabernáculo. Y es impresionante porque en nuestra vida espiritual actual, es decir, aquí en la iglesia, mi hermano, tú y yo fuimos puestos para eso. O sea, tú y yo no estamos alejados de esto. Es increíble, mi hermano, tú y yo fuimos puestos para edificar, gracias a Dios por eso. Así que quiero invitarte a que pienses bien esto. Si tú no, y de verdad que es algo que, si te has dado cuenta, lo hemos mencionado, por mi parte, en el aspecto de cuando me toca compartir, el Señor ha puesto en mi corazón el instar a la iglesia a que sirva al Señor, a que edifique, a que participe en la edificación de la iglesia. Y he estado pensando esto en estos últimos tiempos, donde las cosas se nos ha compartido, se nos ha hablado y ha movido eso mucho en mi corazón, como ya son los últimos tiempos, como el Señor viene pronto, como las cosas se están ajustando de tal manera que para la iglesia solamente nos está quedando el punto de trabajar para el Señor. No sé si te has puesto a pensar en eso. Como que todo se está moviendo de tal manera en que los verdaderos hijos de Dios, va a llegar un momento en que no vamos a tener ya que pensar en otro tipo de distracciones o de atracciones o de actividades que no sea el hacer la voluntad de Dios en esos últimos tiempos. Y cuando estaba yo viendo esto, me puse a pensar y dije, Señor, tú nos estás llevando a esto, tú nos estás llevando a que el único objetivo de la vida del Hijo de Dios sea cumplir con la voluntad del Señor en la edificación de la iglesia para que su reino sea establecido. Es decir, está llegando un momento, mi hermano, en que los negocios, la escuela, los objetivos personales ya no van a tener cabida en la vida del Hijo de Dios. Estamos llegando a un punto en que ya nos vamos a encontrar con el Señor y todo se está ajustando a que los hijos de Dios se van a encontrar o nos vamos a encontrar con nuestro Padre eterno, haciendo o buscando hacer su voluntad. Ahí se está ajustando todo. De verdad, y cuando estaba yo viendo esto, el Señor movió mucho mi corazón. De verdad, cuando dije, estos hombres estaban encargados de hacer el modelo del tabernáculo conforme a lo que Dios le había hablado a Moisés. Moisés recibió, digamos, los planos del tabernáculo, por llamarlo de alguna manera, de parte de Dios, y les dijo, hay que hacer esto. Y ellos estaban abocados a trabajar en eso que el Señor había mandado. Y si te das cuenta, es algo que está pasando en este tiempo. El Señor ha estado hablando, en el cual tú y yo debemos entender, y estamos entendiendo que estamos edificando su iglesia, que estamos edificando ese lugar en donde el Señor está reinando y va a reinar. Gloria a Dios por eso. Y nos está confiando una obra impresionante. Nos está confiando una obra celestial, una obra divina. Gracias al Señor por eso, de verdad. Entonces, cuando estaba yo leyendo esto, dije, Señor, gracias por tu misericordia, porque nos llamas a ser colaboradores tuyos. Y de verdad, quiero invitarte, mi hermano, a que pienses en esto. Una vez más, si tú no estás colaborando con el Señor, yo te invito a que ores al Señor para que el Señor te muestre qué es lo que tienes que hacer para su obra. Amén. Que el Señor te diga qué es lo que tienes que hacer. Ya sea estar intercediendo, estar orando, estar participando en algún servicio en la iglesia. Yo no lo sé. El Señor lo sabe y ahorita te voy a decir por qué. El Señor sabe cuál es tu lugar dentro de la iglesia, dentro de la congregación.
Que no sigan pasando los años en los cuales solamente estemos sentados viendo a ver cómo pasa la vida espiritual, si quieres llamarle, vamos a ponerle así, ¿verdad? Y pasa la vida y yo no colaboro con el Señor para nada. Que no pasen más años, que no pase más tiempo, porque los tiempos se están ajustando a solamente estar sirviendo al Señor. Ahí tenemos que llegar, ahí tenemos que caminar, ahí tenemos que llegar. Yo he platicado con mis hijos y con mi esposa y hemos platicado y hemos dicho a dónde el Señor nos quiere llevar. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida? Ahí está la escuela, mis hijos, bueno, ya están en la cuestión de la universidad y todo el rollo. Y qué bueno, que hay que seguirle con eso, pero conscientes de que todo debe ajustarse o va a llegar a ajustarse de tal punto que ya nada va a ser importante más que el estar haciendo la voluntad del Padre. Y de verdad yo te invito a que pienses en eso, a que pensemos en eso. Fíjate bien, versículo 2. Aquí hay varias cosas que se pueden nombrar en este pasaje. Versículo 2 dice que Él los llamó por nombre. Yo he llamado por nombre, dice a Bezaleel. Esto está tremendo. Vamos a Juan capítulo 10, del 1 al 3. Juan capítulo 10, del 1 al 3. También me había puesto a pensar que cómo le ponemos atención a muchas cosas o le ponemos demasiada atención. Fíjate que esa palabra demasiado es como de más, ¿no? O sea, como que cuando dices esto demasiado, o sea, es como de más, ¿no? O sea, más de lo que debería ser, exageradamente. Le ponemos demasiada atención a muchas cosas. La escuela, el trabajo, la casa, y hay que hacer muchas cosas. Estamos en esta vida de rutina, digamos. Pero sí me he puesto a pensar, y de verdad el Señor ha tocado nuestro corazón en eso, en el aspecto de que le ponemos demasiada atención a muchas cosas, nos importan muchas cosas que aparentemente nos benefician física o materialmente, ¿verdad? Pero muchas veces le ponemos más atención a esas cosas que las cosas de Dios. O sea, ponemos todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo en lograr objetivos personales, pero perdón que lo diga así, pero ponemos eso al Señor, el Señor me lo habló en lo personal y también te lo quiero externar porque para eso es. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, hacemos lo mínimo indispensable muchas veces y eso no tiene que ser. Demasiado empeño en la escuela, demasiado empeño en el trabajo, demasiado empeño en la casa, demasiado empeño en el negocio, demasiado empeño y esfuerzo y desveladas y todo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, solamente lo mínimo indispensable. Y eso no está bien, porque pensamos que eso inconsciente o conscientemente no nos trae un beneficio que vemos material o físico, pero eso no es cierto. Porque lo que hacemos para el Señor lo ve y el Señor lo recompensa. Y al Señor le agrada en el corazón eso. Y el Señor honra a los que le honran, dice su palabra. Y la verdad que es un alimento espiritual cuando le ponemos la importancia que debe ser, como Dios dice, a las cosas que Él quiere que hagamos. Hay hay vida en nuestra vida. Él trae vida a nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Y entonces las demás cosas serán añadidas. O sea, lo demás ya Dios lo va a bendecir o ya el Señor va a hacer su voluntad con eso. Pero cuando le ponemos o consideramos como debe ser las cosas del Señor y le ponemos ese esfuerzo que el Señor quiere de nosotros que hagamos, trabajamos por la comida eterna que permanece, el Señor bendice, el Señor da vida, el Señor nos hace crecer en Él, nos hace conocerle más. De verdad, te lo pongo así, ahora sí que como les digo, votando en el área, piénsalo, pensémoslo. Y también lo veamos con nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos
enseña a tu hijo, enseñemos a nuestros hijos que las cosas de Dios son infinitamente más importantes que las cosas de este mundo. Amén. Bueno, versículo 2. Ya lo hemos leído. Dice que llamó por nombre a Bezaleel. Pero vamos a Juan 10, del 1 al 3. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y este versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, que dice, llama por nombre y las saca. Llama por nombre, lo mismo que el Señor habla. ¿Por qué lo menciona así en el Éxodo? Y llamó por nombre a Bezaleel, por nombre. Y aquí en Juan dice que Él conoce a las ovejas y las llama por su nombre. Juan 1:47 y 48 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi, el Señor te ha visto, el Señor nos ha visto, el Señor nos conoce por nombre, el Señor quiere que trabajemos y colaboremos con Él. Y por nombre, ¿cómo te llamas? Así el Señor te conoce. El Señor te conoce por nombre y te llama a Él, tú, Carlos, tú, Fernando, tú, Víctor, tú, Cristina. El Señor te conoce por nombre. El Señor te conoce por nombre. Aquí me llama mucho la atención que el Señor haga mención de eso, de Bezaleel. Dice, y el Señor lo llamó por nombre. O sea, no dijo, tráeme a uno al que yo le voy a dar espíritu de sabiduría, o tráeme a uno que sepa hacer esto, tráeme a uno que sepa hacer el otro. No. Dijo a Moisés, llama a Bezaleel. Pon tu nombre ahí. Pon tu nombre ahí. El Señor te llama por nombre para que colabores con Él. Colabora con Él en la edificación. Bezaleel trabajó y Aholiab en la edificación del tabernáculo. Tú y yo estamos puestos por nombre para edificar su iglesia, para edificar su cuerpo. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso, de verdad. Versículo 3 de Éxodo 31. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Mi hermano, el Señor es tan bueno, el Señor es tan sabio, es tan misericordioso, que Él nos ha provisto de su Espíritu. Y eso es bien importante. Vamos a trabajar con el Señor, vamos a colaborar con el Señor, vamos a servir al Señor por medio de su Espíritu. Para eso es necesario que andemos y caminemos en el Espíritu. Eso sí, el Señor te ha llamado por nombre para que colaboremos con Él. Pero tienes que andar, o tenemos que andar en el Espíritu. Vamos a Hechos capítulo 15, versículos del 8 al 9. Hechos 15 del 8 al 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Wow, o sea, qué impresionante está eso. El Señor les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Y sin ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. El Señor ha provisto de su Espíritu Santo. Hechos 5:32. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado
Dios a los que le obedecen. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es testigo. Fíjate bien. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Señor ha provisto su Espíritu Santo para que tú y yo podamos entender en luz de sabiduría de cómo colaborar con Él. Porque eso también puede pasar. Quizá puedes pensar, bueno, ¿yo cómo le hago? No me siento capaz, no sé cómo. El Señor ha provisto a su Espíritu Santo. El Señor ha provisto a su Espíritu. Es más, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, por ejemplo. Si el Señor quiere que colabores con Él, el Señor va a mandar a su Espíritu Santo. Acuérdate lo que leímos ahorita. Dice, purificando por la fe sus corazones, cuando habla que les da el Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo puede llevarte a que te pongas a cuentas con Dios y estés preparado delante del Señor para que le puedas servir. Fíjate, eso está tremendo, porque para eso Dios nos da su Espíritu. Para eso Dios nos da su Espíritu Santo. Para hacernos entender, para ubicarnos. O sea, el Espíritu Santo, hay tantas cosas que hablar del Espíritu que hablan en la Biblia, o el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, como le llaman, y el Nuevo Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, de verdad, a mí se me hace algo tan impresionante y tan... esa tercera persona de la Trinidad que el Señor, del cual el Señor nos dio o proveyó para que esté allí guiándonos. Él está ahí, mi hermano, ahorita, en este momento que se está hablando su palabra, y cada vez que se habla su palabra, y cada vez que tú vas a su palabra y yo voy a su palabra, ahí está el Espíritu Santo diciéndonos, mira, es por aquí, es por allá, entiéndelo de esta forma, va por acá. La persona del Espíritu Santo, de verdad, a mí es algo que no sabes cómo me admira eso. O sea, admiro mucho eso de parte del Señor, porque Él no nos dejó solos. No nos dejó solos. Ahí está su Espíritu para guiarnos en cualquier área de tu vida. Y te digo, aún cuando a veces fallamos, el Espíritu Santo está, te equivocaste, ponte a cuentas con el Señor. Cuando nos ponemos a cuentas con el Señor no es porque somos muy buenas personas, es porque el Espíritu Santo está avisando ahí. Estemos atentos a su voz. Y en esta parte donde habla que tenemos que Dios nos ha llamado por nuestro nombre para servirle, para colaborar con Él, para edificar. Ahí está el Espíritu Santo. El Señor nos dice, bueno, fulanito, Ruperto, ¿verdad? Te llamo por nombre para que edifiques mi iglesia. Y hazle como puedas. Fíjate que a veces es un poco... Me imagino que te ha pasado en algún tipo de actividad o de trabajo que tengas. En mi trabajo de repente dicen... me ha tocado que hay que hacer esto, hay que configurar esta parte del sistema. Ok, perfecto. Y vas y empiezas a ver y dices, ¿y esto cómo? Esta definición, ¿cómo la aplico? ¿Cómo lo hago? Y es desesperante el tratar de adivinar cómo hacer las cosas. O sea, y es desgastante, te estresa, te saca de onda, te desespera. Estás con el tiempo encima y dices, ¿y cómo lo hago? No, hace poco me pasó eso. En el trabajo tuve que hablar con el líder de proyecto y le dije, oye, ¿sabes qué? No te entiendo. O sea, esto que me estás diciendo, en la experiencia que tengo trabajando, esto nunca lo he hecho. Entonces necesito que me digas, necesito que me digas qué resultado quieres obtener. Y es desesperante, es estresante. Pero Dios no es así, el Señor no es así. Él ha provisto a su Espíritu para edificar su iglesia, para que podamos colaborar con Él. Él nos ha dado a su Espíritu. Es decir, lo vas a hacer así, como yo lo he mandado, y Él te va a decir cómo. Gracias a Dios por eso. Predicar la palabra, el dirigir la alabanza, el estar intercediendo, el dar clase con los niños, el
el predicar, el predicar a las personas, el estar intercediendo ahí en la intimidad, en nuestra casa, cuando estamos con el Señor a través de su Espíritu nos dice cómo para eso es su Espíritu Santo, entre otras cosas, gracias a Dios. Pero por eso es necesario andar en el Espíritu para saber cómo tenemos que movernos. Aquí el Señor le dice a Bezaleel y a Oholiab y a los otros: van a hacer el tabernáculo, y van a hacer el tabernáculo, el incensario, las vestiduras de los sacerdotes, el candel de las lámparas, todo. Y más cuando sabemos o hemos entendido un poco de qué significa esto, que ya se nos ha predicado de esto, el significado y la tipología de cómo se refleja Cristo en esas cosas, ¿verdad? Que ellos tuvieron que hacer. En esas cosas me refiero a las cosas del tabernáculo, la mesa, todo ese tipo de cosas, el altar. Ellos tienen que hacerlo, ¿verdad? Y cuando tú y yo sabemos qué significa eso, y el Señor quiere que lo hagamos, quiere que trabajemos en eso, pero ahí está su Espíritu. Gracias a Dios. Entonces, lo que yo vaya a hacer, en lo que yo vaya a colaborar con el Señor, tengo que buscar la dirección del Espíritu. Amén. El Señor lo ha provisto, y sin medida, dice su palabra, y sin medida. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. También en el versículo 3 dice que proveyó a Bezaleel y a Oholiab. Dice: lo he llenado del Espíritu de Dios, ya hablamos de eso, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esto está tremendo. Colosenses 1, de 9 al 11. Colosenses 1, de 9 al 11 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está tremendo esto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Habla aquí Pablo, dice en versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto lo provee el Señor. Fíjate bien, esto lo provee el Señor, pero tú y yo tenemos que pedírselo. Tú y yo tenemos que pedírselo. Eso está impresionante. O sea, ahí está la sabiduría y la inteligencia. Y también dicen toda ciencia en Éxodo. Ahí está. Y aquí lo que veo es que podemos y debemos interceder unos por otros para que el Señor derrame sabiduría y derrame inteligencia espiritual sobre la vida de nuestros hermanos y de unos por otros, para poder colaborar con el Señor. Imagínate el estar colaborando todos para el Señor, con la guianza de su Espíritu, con la sabiduría de parte de Dios y llenos de inteligencia espiritual y ciencia que el Señor provee. Uno de los problemas de la iglesia es este. Lamentablemente. Que nos puede pasar, ¿verdad? Que acudimos a nuestra sabiduría, a nuestra inteligencia, a nuestra ciencia, para poder hacer cosas para Dios. Pero no debemos acudir a esa sabiduría, sino a la sabiduría de Dios. Santiago dice que la sabiduría del hombre es animal, carnal y diabólica. Pero la de Dios no es así. La sabiduría del hombre, dice en Santiago, trae celos, trae contiendas. Eso es lo que pasa. O sea, vete a un trabajo, a una oficina, a un negocio, lo que sea, en la escuela. La sabiduría del hombre provoca eso. Hay celos, hay contiendas, hay envidias, murmuraciones. Es la sabiduría del hombre. Así está, por eso el mundo está como está. Pero la sabiduría de Dios no es así. La sabiduría de Dios no es así. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, podemos orar para el Señor: dame sabiduría, dame sabiduría. Es más, una parte importante de nuestra vida es edificar nuestra casa, edificar a nuestros hijos, edificarnos la esposa al esposo y el esposo a la esposa. Es una labor importante, es una colaboración importante. De verdad.
Gracias a Dios podemos colaborar con la iglesia para servirle, pero una parte de nuestra iglesia, o de la iglesia, perdón, es nuestra familia. Y el Señor tiene que darnos sabiduría. Por eso a veces hay tantas broncas en las familias cristianas, me refiero, porque no acudimos a la sabiduría de Dios para edificar, sino acudimos a la sabiduría de la abuelita, o la sabiduría del psicólogo, a la sabiduría de la sociedad, o la sabiduría de la televisión, o de las redes sociales. O sea, no es sabiduría. Perdón, por más buenas intenciones que puedan tener. La sabiduría correcta es la del Señor. Y para colaborar con el Señor, en este caso en nuestra casa, podemos orar: Señor, dame sabiduría y dame inteligencia espiritual para corregir, para exhortar, para edificar. Yo creo que es algo bien importante que debemos de entender también. Nuestros hijos, casi siempre lo relacionamos, el tratar con nuestros hijos, con la situación de exhortar y de disciplinar. Sí, claro que sí, hay que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Pero no se nos olvide que los tenemos que edificar también. Tenemos que edificar a nuestros hijos. Hablar del Señor no siempre es corregir, no siempre es decirles en qué están mal. En este caso también a los jóvenes, ¿no? A veces somos un poco recios en eso, ¿no? Y digo, sí, claro que necesitan corrección, claro que necesitan exhortación, claro que necesitan una guianza, y a veces hablarles fuerte con la palabra de Dios, porque así es. También es así. Pero no se nos olvide que también tenemos que edificarlos, que tenemos que guiarlos, que tenemos que animarlos en el Señor. Pero para eso necesitamos sabiduría, inteligencia espiritual. Son parte de la obra, son parte de la iglesia. Tenemos que acudir a la sabiduría de Dios, y es por eso que Pablo decía: vamos a orar unos por otros, oremos unos por otros, para que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, fíjate, de sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual para el conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? En esta parte que yo voy a colaborar contigo. Para edificar a mis hijos, para corregirlos, para amarlos, para guiarlos, para instruirlos, para edificarlos. ¿Cuál es tu voluntad? Necesito sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate, está tremendo eso. Necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual para hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma. Sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso dice la Biblia que lo sabio de este mundo, el Señor lo avergonzó. Porque la sabiduría de este mundo no sirve para nada. Para nada. Si sirviera para algo, el mundo estaría bien, pero no sirve para nada. Animal, carnal y diabólica. Pero la sabiduría del Señor, la sabiduría e inteligencia espiritual es para hacer su voluntad. Eso está impresionante. Es decir, yo no puedo hacer la voluntad del Señor si no tengo su sabiduría y su inteligencia, la guianza de su espíritu. Y en este ejemplo me impresionó mucho esto cuando leí esta parte de Bezaleel y de Aholiab, porque el Señor les dice esto, o sea, los llena de su sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, esto no es nuevo, esto es desde el principio, el propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios, o una de las cosas que el Señor quiere para con sus hijos es llenarlos de sabiduría e inteligencia espiritual para que puedan colaborar con Él. De otra manera no se puede. Y te decía hace rato, es el problema muchas veces del cristianismo, ¿no? Que quieren agradar al Señor con una sabiduría que no corresponde al Señor, con una inteligencia que no corresponde al Señor. Y que no nos pase eso. Te voy a confesar, a mí me ha pasado de repente querer hacer cosas con mi sabiduría y las cosas salen mal. No edifico a nadie, no instruyo a nadie, nada de nada, ¿no? Pero cuando las cosas son en el Señor, cuando buscas la dirección del Señor, cuando dices: Señor, yo no sé nada, yo dependo de ti, dependo de lo que tú me quieras enseñar para tener conocimiento de tu voluntad, ayúdame, Señor. Las cosas son diferentes, muy diferentes. Y te hablo de situaciones, a veces en el ministerio, a veces en mi casa. Gracias a Dios por su misericordia, porque no nos deja.
nos provee de su espíritu, nos provee de sabiduría y de inteligencia espiritual. Gracias a Dios por eso. Como te decía, te invito a que busques eso en el corazón del Señor. Diga, Señor, ha pasado el tiempo y no me he tomado o no he reconocido que no te he servido como tú quieres. Es más, ni siquiera te he servido. He estado esperando a no sé qué. Pero también puede ser no sé cómo. Pídele al Señor dirección. Está ahí su espíritu, sabiduría e inteligencia y ciencia. Y el Señor la va a dar sin medida y sin reproche. Y además, abundantemente, dice en Santiago 1:5. En el versículo 6 de este pasaje de Éxodo 31, dice algo interesante, fíjate. Y he aquí yo he puesto con él, habla de Besaleel, a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón para que hagan todo lo que he mandado. Esa es la cuarta cosa que vemos. Te los voy a nombrar las otras tres, como resumen. La primera es, nos ha llamado por nombre. Éxodo 31:2. La segunda es, nos ha provisto de su espíritu. Éxodo 31:3. La tercera es, nos ha llenado de sabiduría e inteligencia, también en versículo 3. La cuarta cosa que vemos en este pasaje, nos ha provisto de la iglesia en su obra. No se trabaja solo. En su obra no se trabaja solo. No hay llaneros solitarios. Somos un cuerpo en Cristo. La otra vez escuchaba por qué le dicen llaneros solitarios y siempre iba con Toro el Apache. ¿Te acuerdas? O sea, nunca iba solo el llanero solitario. Ni él iba solo, fíjate. Nos ha provisto de la iglesia. En su obra no se trabaja solo. Está Besaleel y vas a trabajar con Oholiab. Y luego más adelante habla de más gente, ¿no? Yo no puedo trabajar solo, no podría. Nadie puede trabajar solo en su iglesia, porque aparte eso no está bien, no es correcto. Aún Jesucristo iba con sus discípulos, y no solamente eran 12, eran muchos más, luego también se nombran 70, ¿no? Jesucristo los llamó, no porque Cristo no pudiera, digo, por favor, que Jesucristo es Dios, pero hizo partícipes a más personas, los hizo participar del reino de Dios. Eso es impresionante. El Señor te hace participar de su reino, pero no estás solo, no estoy solo, no puedo colaborar así. Primera de Pedro 2:9 y 10, ya lo hemos leído. Mas vosotros, ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate bien, o sea, mas vosotros sois linaje. O sea, linaje no es una persona. Real sacerdocio no es una persona. Nación santa, una nación no es una persona. Un pueblo no es una persona. Una persona es un pueblo. No hace un pueblo. Todos tenemos que colaborar en conjunto. Yo no puedo hacer lo que me toque hacer por mi cuenta en mi casa. O sea, mi esposa y yo estamos colaborando y mis hijos también. En la educación de mis hijos, en la dirección de la casa, etc. No lo hago yo. Yo no llego porque a mí se me antojó hacer esto, lo vamos a hacer. No. Si viene de parte de Dios es, el Señor ha puesto esto en mi corazón, vamos a hacerlo de esta manera y estamos todos colaborando. Y de ahí eso crece a la parte corporativa en la iglesia. Y podemos llegar a la iglesia y colaboramos con otros hermanos que están colaborando. Y aún como iglesia colaboramos a nivel más grande con otras congregaciones, ¿no? Está la de Cuernavaca, está la de Cuamantla, y así esto va creciendo. Cuando la cabeza es Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, tenemos una función. Esta congregación tiene una función en el reino de Dios.
Esta congregación tiene una función que no es ajena a la iglesia mundial, donde Cristo es la cabeza, ¿verdad? No es ajena. Tú no eres ajeno a mí, yo no soy ajeno a ti. Yo colaboro con el Señor contigo y tú colaboras con el Señor conmigo. Y colaboramos todos. Se predica la palabra. Y entonces lo que Dios habla y entonces todos nos movemos allí. Entonces sí, argumentos, ideas, opiniones ajenas, extrañas. Es que yo creo que esto es mejor, yo pienso que... No es así. Aún este hombre que fue capacitado con, hablo de Bezalel, fue capacitado con sabiduría, con inteligencia y en ciencia. Se le tuvo que dar el espíritu también, y aparte más personas. No colaboró solo. Tú y yo no estamos para trabajar en la obra del Señor solos. No podemos hacer eso. Ni debemos hacer eso. 1 Corintios capítulo 3, del 5 al 11. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A ti te ha concedido algo, tienes que hacerlo. Necesito que lo hagas. Necesitamos que lo hagas. El Señor necesita que hagas esa parte que te corresponde para la iglesia. Yo necesito hacer la parte que me corresponde para la iglesia y cada uno, porque es como el ejemplo del reloj, ¿no? Todas las piezas tienen que embonar, todas las piezas tienen que caminar. Una falta y el reloj se para y ya no sirve. Estamos colaborando. Acuérdate, en el conocimiento de la voluntad del Señor. Con ese conocimiento tenemos que colaborar. Tú y yo juntos. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué dice? Servidores. Eso es bien, bien importante. No hay puestos, no hay jerarquías, no hay nada de eso. O sea, no son cuestiones. Hay lugares en la iglesia hay labores y autoridad que Dios ha puesto por orden, pero que de ninguna manera son para enseñorearse de nada ni de nadie, ni para el honor de uno ni para el honor de otro. El objetivo es servir a Dios conforme a su voluntad. Y esto lo vamos a ver más adelante. Dice Pablo en el versículo 6 de 1 Corintios capítulo 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tú puedes hacer una cosa, yo puedo hacer otra, alguien puede hacer otra cosa, pero todos en conjunto, todos como un cuerpo, todos trabajando como un solo hombre. Esa parte en el Antiguo Testamento me impresiona mucho, cómo Israel cuando se ponía para la guerra y estaba dentro de la voluntad de Dios, dice que todos iban a la guerra como un solo hombre y el enemigo temía. Cuando tú y yo estamos colaborando como un solo hombre, el enemigo tiembla. Porque el Señor está ahí, porque el Señor le agrada. Esa es la voluntad de Dios, que estemos todos unánimes juntos en armonía. Esa es la voluntad de Dios, mi hermano, de verdad. Yo planté, Apolos regó, y el crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, Dios es ese que tiene todo el honor, toda la gloria. Qué bendición es eso. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá quien lo levante. No habrá el segundo que lo levante. 11. También si durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentarán? También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. La entonación me falló. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si tú caes, yo te levanto. Si yo caigo, ahí me han levantado muchas veces, gracias a Dios. Gracias a Dios.
Dios ha sido misericordioso y me ha tocado colaborar para levantar también. Gracias a Dios por eso. Pero en la Biblia hay infinidad de versículos donde hablan que no podemos estar solos. Cuando estemos delante del Señor, aunque vamos a rendir cuenta cada uno por lo que hizo, conforme a la obra del Señor, hay cosas, ¿verdad?, que el Señor nos va a decir: ¿y qué colaboraste en la iglesia? ¿Cuál fue tu labor en la iglesia? Yo no puedo decir: Señor, pues yo hice. No. Espero que me entiendas esto que te quiero decir. Si bien yo puedo decir lo que yo hice fue para algo corporativo, el resultado tiene que ser algo corporativo, algo dentro de la iglesia. Ese es el objetivo. O sea, dentro del reino de Dios, dentro de su cuerpo. Amén. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si bien uno va a llegar a la presencia del Señor, yo soy apóstol o profeta, ok, el Señor va a pedir cuentas individualmente por eso, pero ¿para qué fue eso que hizo? Para toda la iglesia. Espero que me entiendas esa parte. A fin de perfeccionar a los santos. El resultado es ese. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está bien claro. No podemos y no debemos trabajar solos. No puedo decir: yo tengo un sentir y lo voy a hacer así. No, Señor. Puedo decirle: Señor, me mostró a esto. Lo presentas a la iglesia, oras por eso. Y si es del Señor, te vas a dar cuenta que el Señor no solamente lo puso en tu corazón, sino que lo puso en el corazón de varios. De verdad, eso lo he visto muchas veces, aquí en esta congregación. Gracias a Dios. El Señor puso en mi corazón esto, dígame, ¿sabes qué? Sí, en mi corazón también. En mi corazón también. Y hay una confirmación de parte de Dios y Dios mueve las cosas. Pero yo no puedo llegar a imponer, es que cuando eso ha pasado, lamentablemente y tristemente, hay gente que no ha aceptado eso y se va, ¿no? Porque no hicieron las cosas como él pensaba, cuando no venía de parte de Dios. Porque a veces también te llegan ideas y tenemos que discernir. Es que podemos hacer esto. A lo mejor no sé de dónde salió esa motivación, salió de algo que vi, algo que no sé, ¿no? Que alguien me recomendó. Lo podemos poner en la iglesia, y de repente es, no. Entonces, Señor, pues no, ok. Digo, no, es pecado, pero que yo me sujeto. Si no, Dios no lo confirma, si no viene el Espíritu, si no estuvo en el corazón de la iglesia, entonces está bien. O sea, no era por ahí. Y me sujeto a lo que el Señor quiere hacer. Para eso está otra vez el interceder unos por otros, el hablar unos con otros, el edificarnos unos a otros. Es impresionante. No va por aquí, ok, yo me sujeto. Para eso está la iglesia, para que me corrija, me anime, me guíe también. Por su Espíritu, gracias a Dios por eso. El quinto punto, Éxodo 31, 10. Dice, nos ha capacitado, ordenado y mandado proveer de una vestidura para el sacerdote. Es decir, estamos capacitados. Fíjate bien, quiero que quede bien claro para que no se malentienda. Estamos capacitados para orar por quienes nos presiden en la iglesia. Aquí, Aholiab y Bezaleel fueron puestos, entre otras cosas, si te acuerdas lo que leímos, para confeccionar la vestidura del sacerdote. Ellos no eran sacerdotes. Aarón era el sacerdote y sus hijos. Ellos iban a estar en un lugar que el Señor había puesto para que ministraran en el tabernáculo y hicieran cosas específicas que los demás no podían hacer, más que ellos. Sin embargo, ellos, Aholiab y Bezaleel, o Bezaleel y Aholiab, tenían que confeccionar la vestidura. Algo que yo pude entender con esto es, bueno, vamos a Hebreos 13, del 7, leerlo, y luego el 17. Hebreos 13, 17. Esto nos va a quedar más claro. Nos va a aclarar más el panorama. Hebreos 13, 7 y luego el 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios,
Considerad cuál haya sido el estado de su conducta e imitad su fe. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Espero que me entiendas esto. Fíjate bien. Si bien no hay jerarquías, ni puestos, ni en la iglesia, sí hay lugares que el Señor ha puesto por orden y de autoridad. ¿Ok? La Biblia lo habla aquí. Hay pastores y gente que preside en la iglesia. ¿Sabes que tú y yo tenemos la obligación de orar por ellos? De interceder por ellos. Que Dios guarde sus vidas, que Dios los fortalezca, que Dios les bendiga, los guarde, que Dios les siga proveyendo de su palabra. Dice, velan por vuestras almas. Dice, y hablan la palabra de Dios. Sujetaos a ellos. Cuando estaba yo viendo esto, dije, es como si Bezaleel y Aholiab, que confeccionaban y diseñaban la vestidura del sacerdote, es como cuando tú y yo oramos e intercedemos por las personas que nos presiden en la iglesia. Está impresionante. Ahora fíjate lo que decía al principio de este capítulo, que como Dios había mandado, que lo hacían como Dios había mandado. Tú y yo tenemos que orar conforme a la palabra de Dios por nuestros pastores, por nuestros líderes, que hablan la palabra de Dios, que velan por vuestras almas, dice en Hebreos. Y es como si tú y yo colaboráramos. No es como si tú y yo colaborando con ellos para que hagan lo que tengan que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Y es como confeccionar esas vestiduras. No como queramos nosotros. Señor, yo te pido que el pastor haga una fiesta todos los domingos. No. O sea, no es como yo quiera, eso no es la voluntad de Dios. Es orar conforme a la palabra de Dios, Señor, que nos hable tu palabra, Señor, con sabiduría, provéele de sabiduría, revelación de tu palabra, llénale de tu espíritu. Es lo que tenemos. Es como si ayudáramos o confeccionáramos, otra vez es como si, no, colaboramos confeccionando esas vestiduras. Cuando vi esto dije, impresionante cómo el Señor nos llama también a eso. Yo te pregunto, ¿oras por la alabanza? ¿Oras por cada vez que se predica la palabra, por los días de reunión? ¿Has orado por los maestros de niños, por ejemplo? Es muy fácil, a veces somos muy ligeritos a veces al hablar. Pero ¿por qué no oramos? ¿Por qué no confeccionamos esas vestiduras? ¿Has orado por la gente que está saliendo a compartir, por ejemplo? Hay cosas que hacen aquí en la iglesia que requieren que tú y yo oremos y confeccionemos esas vestiduras. De verdad. Vamos a orar por eso. Señor, bendice el tiempo de alabanza. Que trae revelación a quien va a dirigir alabanza que tú has puesto. Trae revelación llena de tu espíritu a quien va a predicar tu palabra. Bendice a los maestros de niños que hablen tu palabra, Señor, con denuedo y con poder, etcétera. Es como si confeccionamos las vestiduras. Gracias a Dios por eso. Ayudamos a eso. Finalmente, la sexto punto. 31:11. Y esa es la conclusión de todo esto. Dice el versículo 11, el 31 de Éxodo: el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Es decir, Bezaleel y Aholiab van a hacer conforme, va a hacer todo esto que leímos, todo conforme a todo lo que te he mandado. Y ahí radica todo el asunto. O sea, ahí es la conclusión de todo. Ahí es la conclusión de todo. Mira, vamos a Deuteronomio
28, del 1 al 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escuchemos atentamente la voz de Dios, para guardarla y ponerla por obra, y el Señor va a traer bendición. Éxodo 38, 22, 23. Y Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. La otra vez estaba leyendo y busqué lo que significaban esos colores y es impresionante. Luego hablamos porque ya está acabando el tiempo. Pero versículo 22 dice, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. No hizo las cosas como él quería, no hizo las cosas como él pensaba. No hizo las cosas. A mí se me ocurre que vamos a poner el tabernáculo y le vamos a poner un arco de piedra de cantera, ¿no? No. Y que se va rusticón. No. Era como Dios había mandado, no era conforme al gusto de nadie. Era conforme a lo que Dios había dicho. Así lo hicieron y lo menciona varias veces en esos capítulos. Hicieron conforme a lo que Dios había mandado. Dios le proveyó a Moisés el diseño. Él le dice a Bezaleel y a Oliab, tienen que hacerlo así. Pero acuérdate qué fueron lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Hicieron todo el tabernáculo, hasta las vestiduras de los sacerdotes, conforme a lo que Dios había mandado. Éxodo 40, del 33 al 35. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra que habían hecho. Bezaleel y Aholiab habían trabajado en ello. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Es decir, el Señor estaba mostrando que fue de su agrado. El Señor dijo, lo hicieron bien, lo hicieron conforme a lo que les mandé. Y el Señor llena ese lugar. ¡Faz! Muy significativo esto. Cuando tú y yo estemos en ese día delante del Señor, cuando tú y yo terminemos la obra que el Señor nos haya encomendado como iglesia, ¿sabes qué va a pasar? La gloria del Señor va a llenar ese lugar. Gloria a Dios por eso. La gloria de Dios va a llenar. Pero ¿cuál es el requisito? Hacer las cosas como Él las mandó. Gloria a Dios por eso. Finalmente, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procuremos con diligencia hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, colaborando con el Señor, con todo lo que vimos. Y al final presentarnos ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Señor, lo que dice tu palabra fue lo que hicimos. No hicimos otra cosa. Mis ideas no les hicimos. Hicimos todo lo que tú dijiste. Y el Señor llena nuestra vida, llena su iglesia con su gloria. Y nos presentamos ante Dios aprobados, sin nada que nos pueda avergonzar, porque usamos bien su palabra de verdad. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has tomado a bien llamarnos por nuestro nombre para colaborar contigo. Y nos has provisto de tu espíritu, de sabiduría, de inteligencia, aún de ciencia. Gracias porque nos has puesto, Señor, en un lugar que es tu iglesia, Señor, acogidos por tu iglesia llena de tu espíritu, donde la cabeza es Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has permitido también colaborar, Señor, en tu iglesia, para quien nos preside, que tú has puesto, porque tú has puesto, Señor, quien dirija esta parte de tu iglesia, y te damos gracias por ellos. Bendícelos, llénalos de tu revelación, de tu palabra. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos de todo mal, Padre, en el nombre de Cristo. Bendecimos tu nombre y gracias porque tenemos tu palabra. Dice tu palabra, porque el que oye mi palabra y la hace,
es similar a aquel que edificó su casa sobre la roca. Padre, lo que tenemos que hacer, escuchar tu palabra y hacerla. Escuchar tu palabra y colaborar contigo, Señor. Prudentemente, porque dice ahí que es considerado prudente el que edifica sobre la roca. Y así queremos ser y presentarnos delante de ti como obreros, Señor, que no tenemos de qué avergonzarnos. Ayúdanos, trata con nuestro corazón, trata con nuestra vida. Síguelo haciendo por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.